México, tierra de historia, de cultura, de fe, pero también una nación con heridas abiertas, injusticia, violencia, corrupción, desesperanza. ¿Dónde está la esperanza para nuestro país? La palabra de Dios nos da la respuesta. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Porque la verdadera grandeza de México no está en su historia, sino en quién es su Dios. Justicia que exalte a una nación. Porque solo la justicia y la verdad levantan a un pueblo caído. Oremos por los que gobiernan. Porque México necesita líderes y un pueblo que interceda por ellos. Si mi pueblo se humilla, porque la sanidad de México comienza con arrepentimiento y la oración de la iglesia. Este septiembre, miércoles de serie. México bajo la mirada de Dios. Descubramos juntos cómo la palabra de Dios puede traer justicia, esperanza y sanidad a nuestra nación. Bienvenidos a México bajo la mirada de Dios, nuestra sesión número 2. Y te animo que si te perdiste por algún motivo la primera sesión, lo puedas consultar en el canal de videos. Muy bien, el día de hoy lleva por título, como lo viste en nuestro promocional, de hecho ahí están los 4 temas que abarcan esta serie. Di conmigo fuerte, por favor: justicia que exalta a una nación. Ahora tú lo vas a decir: 1, 2, 3, justicia que exalta a una nación. Recuerde que lo que veamos el día de hoy se utilizará como blancos de oración o puntos de oración el día sábado aquí en nuestro tiempo que tenemos para orar juntos como una familia que somos, y vamos a estar orando por nuestra nación. ¿Cuántos ya se dieron cuenta con la primera sesión que hay muchas cosas por las cuales debemos de seguir orando por nuestro México que amamos, pero que se encuentra en una realidad sumamente apremiante? Yo deseo que aún esos dichos populares cambien, porque hoy se dice: México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Cuántos quieren que puedan decir México tan cerca de Dios? Yo anhelo que eso sea, pero no lo voy a lograr con optimismo solamente. Lo voy a lograr cuando yo entienda cuál es mi papel que me toca realizar como hijo de Dios en una nación que Él me ha plantado. ¿Estás conmigo, amada familia? Es el propósito de la sesión del día de hoy, que tú y yo podamos comprender cuál es el papel que jugamos tú y yo como el cuerpo de Cristo, como la iglesia gloriosa, para responder a las tantas y apremiantes áreas de oportunidad que tiene nuestra nación. Muy bien, pues el día de hoy vamos a encontrar qué significa esto: justicia que exalta a una nación. Bueno, si tú traes tu Biblia, la vas a abrir en un particular libro, que es un libro de literatura sapiencial. Venimos a miércoles de serie y aprendemos términos, ¿verdad? Esto es importante. ¿Qué será sapiencial? Di conmigo: libros de sabiduría. Dilo fuerte: ¿libros de qué? Sabiduría. Ese libro es el libro de Proverbios. Abre tu Biblia en el libro de Proverbios, por favor, en el capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Mientras llegas ahí,
vamos a leer solamente un solo versículo, y eso es lo que me encanta de la Escritura, que un solo versículo tiene tanta riqueza, y es lo que vamos a encontrar el día de hoy. Mientras llegas ahí en pantalla aparece una pregunta que yo quiero que empieces, cada uno de nosotros empiece a reflexionar. La pregunta es, ¿qué puede realmente levantar y engrandecer a nuestra nación? Empiézalo a reflexionar, porque yo me gustaría que cada uno de nosotros tuviese una respuesta. ¿Qué puede realmente levantar y engrandecer a una nación? Algunos de ustedes pueden decir, pues, que las cosas cambien en el sentido económico, ¿verdad? Algunos pueden decir, pues, que me aumenten el salario, ¿no? Algunos podrían decir, pues, que México deje de ser corrupto, ¿no? Muy bien, reflexiónalo. Ahora yo te pregunto una pregunta dentro de la pregunta. ¿Crees que sea posible que una nación se pueda engrandecer, se pueda levantar? Sí. La sesión pasada yo te decía que la historia nos habla de naciones que estaban en profundas tinieblas y que precisamente Dios hizo el cambio. Yo creo con todo mi corazón que México se puede levantar y esta nación puede ser grande. Y no por su economía, no porque pueda decir, ay, México está haciendo punta de lanza en diferentes sectores, sino porque lo veíamos la sesión número 1, cuando reconozca al único Dios verdadero y que pueda decir, México adora a ese Dios. Amén. Bueno, si ya estás en Proverbios, estás en el capítulo 14, te voy a comentar un poquito del contexto de este versículo. Es un solo versículo. En el capítulo 14, Proverbios es un libro que enseña principios de la vida práctica. ¿Sabías cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios? A ver, chécalo por ahí rápido en tu Biblia, por eso me gusta que traigas tu Biblia. ¿Ok? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios? Ok, tienes un capítulo para cada día. Hace años yo llevé ese devocional que era leer una porción bíblica y un capítulo de Proverbios. Me pareció bastante enriquecedor la experiencia. Yo te animo a que si tú puedes también hacer lo mismo en algún momento en el año, ¿sí? Puedas incluir Proverbios, porque son libros, como te dije, de principios de vida práctica, que te van a dar una observación moral, social. Claro que tienen un peso teológico, pero lo más importante es que te enseñan patrones de vida según la sabiduría no de este mundo, sino la sabiduría de ¿quién crees? De Dios. Ok, entonces en el capítulo 14 vas a encontrar lo que llamamos, por así decirlo, unos contrastes. El capítulo 14 recoge varios contrastes, como por ejemplo, sabiduría. ¿Cuál sería el contraste de la sabiduría? Necedad o insensatez. Por ejemplo, justicia. ¿Cuál sería el contraste de la justicia? Ok, a eso le llamamos una antítesis. ¿Sí? Estás aprendiendo términos en esta noche. Ya viste lo que es sapiencial, ahora te estoy diciendo lo que es una antítesis. ¿Ok? ¿Qué es una antítesis? Bueno, rápido, presenta dos realidades opuestas. ¿Sí? Como te lo dije, una es sabiduría, el otro es insensatez. Una es justicia, otra es injusticia. Bueno, Proverbios 14 está haciendo una antítesis. Va a presentar dos realidades opuestas para subrayar la consecuencia colectiva de una conducta moral. ¿Ok? Todavía no te he dicho el versículo porque ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en esta antítesis tenemos un verso A que es positivo, ¿lo vamos comprendiendo? Y un verso B que sería ¿qué? Negativo. Muy bien, ustedes son súper inteligentes. ¿Ok? Una vez más, en esta estructura de contraste, de antítesis, este versículo, vamos a tener un verso A que es ¿qué? Positivo, y un verso B que es negativo. ¿Cuál es ese versículo? Presta atención, si quieres subráyalo, si tienes el hábito bonito de subrayar la Biblia, hazlo. Vas a subrayar el versículo 34. Proverbios 14, 34. Subráyalo, todavía no lo vamos a leer fuerte todos juntos. Proverbios 14, 34.
Es un versículo clave en esta sesión, un versículo que habla no solo de una virtud, sino de también lo que produce esa virtud. Ahorita vamos a ver cuál es esa virtud, pero también el contraste es lo que produce o lo que erosiona también la otra, como yo diría, la otra cara de la moneda. ¿Ok? ¿Ya lo subrayaste? ¿Ya lo percibiste? Ahora vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Qué impresionante. Recuerda que México está bajo la mirada de Dios, es decir, está a la luz de la palabra. Podemos tener mucha opinión y, como te dije en la sesión 1, llenarnos de sentimentalismo, patriotismo, pero otra cosa es cómo Dios ve nuestra nación. Y Dios nos dice que cualquier nación, si lleva esta justicia, ahorita vamos a ver qué significa esto, va a ser una nación engrandecida. Pero cualquier nación también que hace pecado va a traer deshonra. Con tus ojos cerrados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te decimos, Señor, necesitamos tanto de ti en este pueblo mexicano. Padre, México hoy es presa de sus propias consecuencias, de sus pecados. Señor, yo creo que la historia puede cambiar. De hecho, cada uno de nosotros ha llegado a tu conocimiento para que México pueda ser una nación engrandecida. Señor, ayúdanos a entender cuál es el rol que yo juego como hijo de Dios, como parte de esta familia de fe, a la cual tú nos llamaste por gracia, para que hagamos de esta nación una nación que practique esta justicia que habla el texto bíblico. Por tu gracia y misericordia te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Como te dije, un solo versículo es suficiente para lo que hoy vamos a ver. Hoy solamente veremos 3 puntos de lo que es responder esta pregunta. ¿Te acuerdas cuál es la pregunta? La pregunta que nos hicimos es: ¿qué puede realmente levantar y engrandecer a nuestra nación? Hace un momento te dije, reflexiónalo para que sea tu opinión, pero hoy nos vamos a centrar en ver cuál es la opinión de Dios, es decir, qué es lo que nos dice su palabra para responder esta pregunta. ¿Qué puede realmente levantar y engrandecer a nuestra nación? Bueno, el versículo de Proverbios 14 nos deja claro que este es el parámetro, es lo que Dios nos está llamando. Entonces, vamos a partir de ahí. Número 1, la justicia. Este es el primer punto. Si tú tomas notas, puedes tomar nota. Este es el primer punto de 3. La justicia engrandece a una nación. Una vez más, la justicia engrandece a una nación. Ahora, claro, vamos a partir de lo que algunos podrían decir, bueno, oye, es que tú estás diciendo que engrandece a una nación, pero México es grande. Yo te pregunto, ¿México es grande? Sí. En nuestra opinión y en nuestro deseo, claro que es grande, porque México es un país rico en cultura, ¿verdad? Como lo decía en el video. México es un país rico en historia, ¿a poco no? México es un país rico en recursos naturales. Y podría seguir describiendo características de que México tiene grandeza, claro que sí. Sin embargo, quisiera decir que no hay un sin embargo, pero cuando ya pones un sin embargo, ¿qué es? Un contraste. Sin embargo, México tiene heridas, ¿verdad que sí? Enfrenta heridas profundas. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo dije una de las más conocidas y a veces, lamentablemente, es la que inmediatamente viene como primera referencia. Yo tengo amigos de otra nación y la percepción que a veces ellos tienen de México es inmediatamente: México, México, corrupción, uy. México, violencia.
Ayer veía las noticias. ¿Tú ves noticias? Yo acostumbro al menos ver un panorama general. No me clavo tanto, no tengo tiempo para ello, pero no estoy ajeno a lo que está sucediendo en nuestra nación. Y tú sabes la gran violencia que está sucediendo en nuestro territorio. No solo eso, vemos desigualdad, ¿o no? Vemos una gran impunidad y podremos también clavarnos en describir cosas negativas, pero aquí quiero que pongamos el balance. Nosotros reconocemos que México sí es grande, tiene varias áreas donde podemos decir tiene grandeza, pero también enfrenta muchas situaciones, como el versículo lo dice, ¿verdad? Deshonra, porque a esa corrupción, a esa violencia, esa desigualdad, y la lista puede continuar, la Biblia lo llama pecado. ¿México ha pecado? Sí, hay que reconocerlo. ¿México ha pecado? Mucho. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Hoy tenemos esta connotación. Ahora, tenemos que entender qué significa esta justicia que el texto bíblico nos habla. Mira, la palabra justicia me encanta porque la justicia para nosotros simple y sencillamente es eso, justicia. Pero como decía hace un momento, sí, ese comentario me agradó, efectivamente, la Biblia tiene originalmente un idioma y yo creo que Dios en su soberanía utilizó ese idioma para que pudiésemos ver la profundidad de sus palabras. El hebreo es una de esas lenguas que hoy, aunque los que enseñamos o reconocemos un acercamiento hacia las lenguas bíblicas, pues es un poquito ya diferente, porque lo que hoy se enseña incluso en el instituto es hebreo moderno, ya no tanto las raíces de un hebreo puro como lo fue en su origen. Sin en cambio, podemos tener acercamientos que nos ayuden. Mira, esta es la palabra que tenemos en el texto bíblico. La palabra es tzedaka. Di conmigo, tzedaka. Tzedaka. Ok. Ese término, tzedaka en el hebreo, es un término amplio, ¿sí? No solamente podemos resumir la justicia, ok. Tenemos que incluirlo, ¿sabes? En aspectos como la rectitud, la bondad, con referencia, ¿sabes? Cuando hablamos de rectitud y bondad, pregunta, ¿quién en este mundo es recto? ¿Quién en este mundo es bueno? No que más o menos como que sea bueno, como que medio recto, como dicen, medio recto, medio derecho, pero al final chueco. No. Bueno, cuando apelamos a esos términos como la rectitud y la bondad, forzosamente tenemos que referenciar el carácter de nuestro Dios. Wow. El pueblo de Israel incluso usó esa lengua, ¿sabes por qué? Porque era referente al carácter de Dios. Tal es el caso de tzedaka. Entonces no estamos hablando de la justicia de este mundo. Para empezar, ¿la justicia de este mundo realmente es justa? No. Yo siempre lo digo con este ejemplo. Mira, yo he visitado, el año pasado visité varias veces la cárcel en el sentido de ir a orar por algunas personas, ir a predicar y compartir un poco las escrituras. Y cuando vas a esas experiencias te das cuenta de algo. Conoces muchas historias y te das cuenta de que vivimos realmente en un estado bastante injusto. ¿Sabes lo que yo te puedo decir que yo pude experimentar? Hay un montón de gente que está ahí de forma injusta. Esa es la realidad. Ahora, y si nos vamos del otro lado para ver el contraste, ¿tú crees que hay gente que realmente está, por decirlo, está entre nosotros, es decir, está afuera, pero que realmente por lo que ha hecho debería de estar ¿dónde? Esa es la justicia de este mundo. Realmente es injusto. Y aunque se diga que es la justicia
y el sistema de justicia de no solo de México, de cualquier país, aquí está lo que quiero que podamos percibir. No logra ejemplificar correctamente el tzedaka, porque el tzedaka es una palabra que tiene que ver con la apelación del carácter ¿de quién? De Dios. Entonces ahí como lo tienes, tzedaka conlleva una fidelidad de pacto. ¿Sabes cuál es ese pacto? El pacto que Dios hace con su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Bueno, hasta el día de hoy vemos la fidelidad de Dios de formas increíbles. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel a su pacto. Bueno, tanto fue su fiel a pacto que comenzó con un hombre llamado Abraham, que hasta el día de hoy, ¿tú sabes qué? Tú y yo somos de alguna manera beneficiados de esa promesa, de que Dios es fiel, de que Dios es bueno, de que Dios realmente, como decimos aquí, tiene palabra. Y entonces, ¿qué nos conlleva a nosotros? Creerle, ¿cierto o no? Bueno, todo esto es tzedaka, nos lleva a la fidelidad de pacto, una acción concreta, ¿sí? Hacia la honestidad, hacia la integridad. ¿Cuántas personas hoy podrían decir realmente somos íntegros? Ahora, pregunta para todos. ¿Tú crees que la vida del cristiano tendría que revelar estos atributos? Algunos lo dudaron. Claro que sí. Si no, entonces ¿para qué venir? ¿Cierto o no, familia? Pues no, pues ¿para qué vas allá? Pues estás igual, ¿no? Diría cualquiera, ¿no? Yo creo que mi hijo que está aquí, pues, dice, yo creo que eso espera ver, ¿no? Una coherencia de lo que digo y de lo que hago. Que conocer a Dios y su palabra me lleve a ser un mejor ciudadano. Claro que cada uno de nosotros estamos llamados a practicar esa justicia, a vivir con integridad. ¿Cuántos saben que la Biblia está repleta no de sugerencias, sino de principios que nos llevan a vivir una vida íntegra, a vivir una vida con rectitud, a vivir una vida honesta? ¿Cierto o no, familia? Porque eso revela el carácter de Dios. El pueblo de Israel, desde un inicio, Dios le dio los parámetros para que eso fuera evidente en sus vidas, para que pudiese mostrarse el contraste. ¿Qué contraste? Las naciones alrededor eran naciones paganas, eran naciones que hacían una gran cantidad de maldad. Pero Dios dijo, bueno, entre ustedes no será lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel tenía una intención: revelar quién era su Dios. Ese principio no ha cambiado, porque Dios ahora nos ha incluido en ese pueblo. ¿Cuántos saben que tú y yo hemos sido por gracia injertados a esas promesas? Y entonces, ¿qué nos compromete? Lo mismo, ¿vivir para qué? Para reflejar al Dios que decimos que conocemos. Bueno, estamos entendiendo lo que es justicia. ¿Vamos bien, familia? Bueno, esta justicia es lo que engrandece. Esto es lo que realmente va a hacer de México una nación grande. Es decir, cuando sus ciudadanos, los que integran esta nación, vivan ¿con qué? Con justicia, con integridad, con rectitud, con honestidad, y que revelen el carácter de Cristo en sus vidas. Híjole, y entonces dirían, no, pues entonces estamos fritos. Aunque el panorama parece alentador, la gran realidad es que primeramente, ¿sabes quién tendría que modelar esto? Yo creo que tú conoces la respuesta. ¿Quién crees que serían los primeros en modelar estas virtudes? ¿El vecino? ¿Quiénes somos nosotros? Me gustó eso. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Los que dicen que le conocen, ¿cierto? Los que vienen todos los miércoles, los sábados, los domingos, los que están claro. Es decir, los que estamos encontrando en Dios su verdad,
su amor, los que estamos descubriendo una relación, ¿cierto o no? Profunda con Dios, los que han decidido no reducir su vida espiritual a una religiosidad aparente. De hecho, si esa es la actitud de una persona, créeme que está lejos de modelar esto. Eso es lo que hace grande a una nación de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo que va a traer la diferencia. ¿Y cuántos saben que necesitamos tanto de esto? Entonces, podemos decir que una nación se engrandece no por sus riquezas, ¿cierto? No por sus logros. Esto es bajo la mirada de Dios. Ahora, en el panorama político, obviamente te van a decir todo lo contrario. En el panorama social te van a decir muchas otras cosas. Pero esto es la mirada de Dios. Es decir, para Dios lo que hace grande es que una nación, lo voy a decir así, haga su voluntad. Que un pueblo le crea y camine conforme a los principios que Él es. ¿Dios es santo? Sí. Sed santos, porque Él es santo. Y entonces así podemos ir atributo por atributo que nos lleva a modelar al Dios que adoramos. Una nación no se va a hacer grande por sus riquezas, por sus logros. Tal vez tendrá una grandeza aparente en el sentido económico, social, político, pero no va a poder, bajo la mirada de Dios, si esta nación no vive en justicia y en verdad. Amada familia, entonces tú y yo tenemos un desafío enorme, ¿cierto o no? Grande. Ahora yo te quiero preguntar con honestidad, porque si no vamos a llenarnos de pesimismo y de decir, no, esto es algo inalcanzable, México no va a cambiar. ¿Cuántos saben que una acción, por simple que parezca, por pequeña que parezca, hace la diferencia? ¿Cierto o no? Te voy a decir algo con un ejemplo tan burdo. ¿Sabes que hoy tu colonia es una mejor colonia porque hoy tú te levantaste a barrer tu calle? Ya nos dijeron, ay, ¿a poco tenía que hacer eso? Estoy hablando de una acción que aparentemente no tiene nada de espiritual, pero habla de ¿qué? De un compromiso. Bueno, al menos tu calle, tu banqueta está limpia. Mira, podemos poner ejemplos tal vez muy burdos, pero lo que yo quiero es marcar prácticamente que las pequeñas decisiones, claro que se afectan, ¿cierto o no? Hoy México puede ser un gran país si un ciudadano, ¿sabes qué? No trata con desprecios a autoridades. Y autoridades cualquier tipo de ¿qué? ¿De qué? De autoridad, valga la redundancia. Pregunta, vivimos en un contexto donde a las autoridades ¿qué les hacen? No se les valora, no se les respeta, y por el simple hecho de que es una autoridad debería de tener nuestra, vamos a decirlo, nuestra honra. Claro que sí, porque eso es lo que la palabra me enseña. Y entonces podríamos hablar un montón de cosas que, aunque pequeñas cosas que aparentemente no sucede nada, ¿sabes qué? En realidad sí sucede mucho, porque eso es traer justicia a esta nación. ¿Lo vamos comprendiendo? Es decir, estás haciendo ese sedaca que está trayendo una nación. Que estás, cuando dicen, bueno, todo el mundo se pasa el alto, bueno, tú no te lo pasas. Todo el mundo tira basura, pero tú no tiras basura. Todo el mundo pita del claxon ni grita, pero tú no lo haces. Wow, ¿cuándo estamos comprendiendo que eso se llama justicia? Y eso, imagínate si ahora la arena, un granito, pues no se ve tanto, pero muchos granitos.
Y después ya tienes un puño de arena. Y después ya tienes un cajón de arena. ¿Y cuántos saben que estamos llamados a qué? A que sea como la arena del mar. Es decir, propaguemos la justicia a esta nación. Familia, claro que sí. Esas acciones que tú y yo estamos llamados a hacer traerán como consecuencia un engrandecimiento a nuestra nación. Amén. ¿Lo creemos? Pero ahora vamos a ver el contraste, porque México será engrandecido no cuanto porque gane más territorio, poder económico, sino cuando su gente, y aquí quiero que prestes atención, su gente, claro, somos mexicanos, y en este paréntesis aquí, quiero que lo percibas bien, y si te gusta tomar notas, tómale notas, y es más, ponlo con mayúscula. Cuando su gente, y lo vas a leer fuerte conmigo, 1, 2, 3, lo que está entre paréntesis, 1, 2, 3, ahí está, empezando por nosotros. Claro que sí. ¿A cuántos les agrada ser los que inician algo? A ver, hablo a todos esos precursores, esos pioneros, que cualquier otra, es decir, el primero que te avientan, ¿no? Y el primero que avientan no es porque es experimento social, no, sino porque tiene que haber alguien que tome liderazgo, ¿cierto o no? Ahora yo te pregunto, ¿tú estás tomando el liderazgo? ¿Tú estás siendo ese pionero? ¿Tú estás siendo ese precursor? Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que tomar la batuta, alguien tiene que iniciar. ¿Quién es el que va a iniciar? ¿Le vamos a dejar esto a otros? Mira, eso es lo que ha pasado. Como, mira, lo voy a decir en un ensayo que yo estoy escribiendo, que en algún momento espero que estos ensayos que estoy escribiendo logren completar un libro. Pero en estos pequeños ensayos que estoy haciendo, estoy escribiendo acerca de que los hijos de Dios abandonaron, ¿sabes qué? Las artes. ¿Cuántos saben que todo es para la gloria de Dios? Que solo hay un creador y todo lo demás es creación. Pero que hoy ya decimos a ciertas artes, eso es del diablo, fíjate, qué terrible. Cuando todo es de Dios, cuando Dios dio varias expresiones, dones, talentos. ¿Sabías, por ejemplo, ahí pongo, ¿sabías que Elvis Presley, alguien conoce ese hombre? ¿Sabes dónde comenzó a cantar Elvis Presley? En una iglesia cristiana. Pero un día le dijeron a Elvis Presley, eso que estás trayendo es del diablo. Y ese hombre dijo, bueno, no lo quieren, con permiso me lo llevo. Y así podemos hablar de la pintura, de la escultura, o sea, tantas expresiones que hoy la iglesia, ¿sabes qué hizo? No tomó su lugar. No empezó, se las dejó a alguien más. Y entonces sí, aquel que no conocía lo toma y hoy se hacen pinturas eróticas, sexuales. O sea, es decir, corrompiendo esas bellas artes. La música tan preciosa, tantos géneros, ¿les gusta la música? Y hoy ves una cantidad de música con letra aberrante, ¿o no? Pero porque los hijos de Dios o la iglesia, me incluyo, estamos muy pues, que alguien más lo haga. Una vez más, empezando con la iglesia. Dilo fuerte. Empezando por mí. México va a ser engrandecido, te lo voy a decir con término coloquial, cuando tú y yo nos pongamos las pilas. Punto. Cuando tú y yo dejemos de criticar y decir, los políticos, el presidente, aquí, allá, que aquí, y somos buenos para la crítica, pero yo le diría, a ver, pues para empezar, ya levantaste los papeles que están fuera de tu calle, para empezar, o sea,
Todo el mundo, o sea, es muy fácil criticar y decir y externar las opiniones, siempre habrá polémica, ¿verdad? Pero, ¿y lo que tenemos que hacer? O sea, las responsabilidades, de verdad, o sea, familia, hay tantas cosas que vamos a decirlo, son prácticas. Es decir, no me digas que quieres agradecer a México y debes el predial y no pagas el agua potable y te cuelgas de la luz y manejas sin licencia. Buenas noches. Una vez dilo fuerte, empezando por mí. Cuando la iglesia viva en integridad, vivamos en integridad. Y vivir en integridad va más allá de lo que a veces podemos decir, no, yo no participo en las multas, yo no participo en el cohecho y en todo este tipo de tranzas. Pero ¿qué tal descargas música pirata, no? O bueno, ya ni siquiera es eso, ¿verdad? O ya hay tantas cosas, pero familia, hay tantas cosas que evidencian algo, cuán íntegro eres. Eso es Sedaca, que lleva con fidelidad ese accionar del pacto y lo lleva a su vida diaria. Que quede, mejor dicho, en nuestro corazón y que siga inquietándonos el Espíritu Santo de Dios. Cuánta integridad hay en nosotros. Bueno, una vez que hemos visto ya qué puede hacer grande a nuestra nación, una vez más, cuando el pueblo o sus ciudadanos establezcan ese sedaca, esa justicia, empezando con nosotros, traerá consigo ¿qué? Un agradecimiento del cual yo lo quiero ver. ¿Verdad que sí? ¿Tú lo quieres ver? Sí. Bueno, para verlo hay que actuar, hay que hacerlo, hay que empezar con nosotros. Número 2. Como te dije, hay un verso A que es positivo, es la justicia que engrandece a esta nación, que afirma la capacidad formativa de la justicia para elevar la identidad y la prosperidad moral de un pueblo. Pero ahora vamos al verso negativo. Y aquí hay un pero. Este pero es el que está desde Génesis capítulo 3. Y es el pecado. Familia, por algo Dios nos invita y nos llama a ¿qué? A renunciar al pecado, ¿cierto o no? Apartarnos del pecado, ¿cierto o no? ¿Y sabes por qué? Porque el pecado no solo es porque ofende a Dios, contrista al Espíritu Santo, sino porque trae consecuencias lamentables. Que hasta el día de hoy, voy a decirlo, seguimos pagando la consecuencia, ¿sabes de qué? De pecados que ni siquiera hiciste tú, pero que te heredaron, por así decirlo. Estoy diciendo, ¿cuántos saben que un acto de injusticia trae consigo consecuencia aún a sus generaciones? Ahora, eso no te justifica, porque ¿qué crees? No te preocupes, la factura la estás pagando tal vez ya encarecida, pero ¿tú qué crees? Tú también ya estás abonando a esos platos rotos. ¿Estoy siendo claro? Di conmigo, el pecado degrada. Dilo fuerte, por favor. El pecado degrada a cualquier, no solo a México, cualquier pueblo. Pero como en esta serie nos tenemos que enfocar en México, o sea, cada nación tendrá que tratar con sus propios pecados. Y los pecados de nuestra nación son grandes, familia. ¿O no? Son espantosos.
Son terribles. Y no de ahora, desde hace mucho tiempo, desde tiempos ancestrales, como decimos. Y ese es el contraste que definitivamente nos está implicando una desviación del camino de Dios. Como te dije, a lo mejor el panorama que se ve externo puede ser corrupción, violencia y injusticia, pero a ver, hablando de uno de los pecados más terribles, considero yo, porque es un pecado abominable ante los ojos de Dios, es la idolatría. Uy, familia, ¿tú sabes lo que trae la idolatría a una nación? No, de verdad es que hay que estudiarlo a profundidad, créeme. No son cosas, no, como puede decirlo, que podamos tomar a la ligera. A ver, ¿recuerdas el famosísimo decálogo? ¿Sí? Los 10 mandamientos. Sí. Éxodo 20, Deuteronomio 5, ¿sí? ¿Lo recuerdas? Sí. Ok. Inician. Yo soy el Señor, ¿verdad? Número uno. Ahí sí, no te acuerdas, échale, como dicen, una checadita en esta noche a ese decálogo. No tendrás. ¿Dios toma en serio la idolatría o no la toma en serio? Claro, Dios es un Dios celoso. ¿Y qué crees? México ha levantado una cantidad de altares. No, hombre. ¿Tú crees que eso no ha degradado y sigue degradando esta nación? Claro que sí. Como degrada a una familia, como degrada a la persona que hace el pecado, como que degrada a cada uno de los integrantes de esa sociedad. Ese pecado, también hay que decirlo en el texto original, chatá es en el hebreo. ¿Qué quiere decir ese pecado? Desviación, fíjate cómo lo traduce, de la norma de Dios, actitud y actos que rompen la justicia, es decir, todo lo contrario del tzedaka. En realidad es deteriorar el tzedaka, en pocas palabras. Es, voy a decirlo así, en términos coloquiales, hacer tu regalada gana. Pregunta, familia, cuando porque todos le hemos entrado, ¿a poco no? Nos hemos atrevido a hacer nuestra regalada gana con honestidad. ¿Te va bien? Vamos en tela de juicio eso, porque algunos se quieren seguir engañando. No, claro que sí. ¿Me va mejor? Y en esas aparentes formas de vivir tu vida, conforme a ti te pega la gana, conforme a lo que tú crees, también te estás formando un Dios, quien te atribuyes a ti mismo. En la serie de hace unos meses o años, ya no recuerdo, ¿te acuerdas de ídolos? ¿Te acuerdas de ego? Es uno de los opositores más grandes del evangelio. El altar al yo. Familia, ¿no vivimos en una sociedad egocéntrica? ¿No vivimos en una sociedad tan ensimismada, donde todo se centra en ti? Ahí está. Y eso es otro altar. Algunos estaban pensando, le está dando duro a las figuras de yeso. Bueno, no, esos ya son más que evidentes. Estoy hablando de múltiples altares que hay en nuestros corazones. El pecado degrada, rompe esa justicia,
¿sí? Entonces, amada familia, en este número 2, podemos decir que implica este chadá en el hebreo, una desviación del camino de Dios. ¿Cómo se ve evidente? Hay corrupción. Claro que hay evidencia. Mira, voy a poner un ejemplo que aún no quisiese poner, pero aún tiene nombre propio. Yo solo he visto los videos, pero sí conozco gente que ha estado presencialmente ahí. Y bueno, tengo que decirlo para que se note ese contraste. En nuestro continente se ve claramente un contraste de dos naciones. En realidad son dos islas. Una se llama Haití y otra se llama República Dominicana. Y las divide una línea territorial, aunque yo no lo he visto, te digo algo, familia, no lo he visto presencialmente, solo por videos. Y los que han ido y me han comentado lo avalan. Se ve claramente, voy a decirlo así, de un lado, panorama bonito, y no solo porque Punta Cana dicen que es hermoso. ¿Alguien ya fue, por cierto? ¿No? Que nos invite. Pero del otro lado, así con estas palabras: miseria absoluta. Hace algunos años, un grupo de jóvenes de la red de la iglesia fue a un viaje misionero a Haití y nos trajeron muchas. Yo tuve en el Instituto Bíblico un compañero haitiano precisamente y me habló mucho de los orígenes, y él como haitiano pues conocía su historia, de cómo fue fundada incluso la ciudad de él, de donde él provenía. ¿Sabías que Haití es un pueblo donde tiene casi modus vivendi, casi es como una materia que todos o la gran mayoría lleva? Brujería vudú. No me voy a meter en esto de las cosas que mi compañero me platicó, y de hecho me enseñó videos, porque te va a decir, el pastor está disvariando. No, yo lo vi. De lo que es el poder demoníaco. Y no me voy a enfatizar en eso porque no quiero que nadie se espante y sueñe pesadillas. Pero es real. Y el reflejo de Haití es devastador. Te digo, con esto termino. Una de las cosas dice que él lamenta mucho y que obviamente, ¿sabes qué él está haciendo hasta el día de hoy? Como haitiano, haciendo que ese SEDACA, ¿recuerdas qué es eso? La justicia de Dios se implante en Haití, y él sigue trabajando duro y lleva viajes misioneros y ahora es doctor y estudió medicina específicamente para hacer una obra, y de verdad es admirable la obra que está haciendo. Pero el punto es, él me dijo, es que desde un inicio en Haití, ¿sabes? Dice, en el centro de la ciudad hicieron un sacrificio, derramaron sangre de un marrano y consagraron a demonios la nación. Tú vas a República Dominicana, ¿sabes que es la única nación que tiene en su bandera una Biblia? Checa ese dato. No estoy diciendo que República Dominicana sea un modelo a seguir, no, pero algo ha hecho bien: incluir a Dios. Wow. ¿Tú crees que eso no muestra contraste? Sí. Tú vas a Haití, como México, mira. Familia, el contraste también se ve en nuestra frontera, con todo respeto y cariño. Que amo México, claro que es evidente también. Y de un lado ves violencia, corrupción, injusticia, idolatría, rezago, familia, pobreza, marginación, y todo es consecuencia de ¿qué? Pecado.
Claro que no, Dios no se equivoca. El Tzedaka atrae y engrandece la nación, pero el Shatá, el pecado, degrada a una nación. ¿Cuál es la conclusión, familia? Mira, aquí lo pongo porque, como te dije, aunque nos metemos a temas, mi intención no es hacer una lectura política, es mi lectura es bíblica, lo que estamos haciendo en esta serie. La corrupción en México no es solo un problema político. Nos los van a creer hacer que creamos eso, ¿cierto o no? Ahora, claro que sí tiene sus tintes políticos, pero nuestra lectura es espiritual y aquí lo tienes. En realidad la corrupción en México, ¿qué es? ¿Un qué? Fuerte, familia, ¿un qué? ¿Reflejo de qué? Del pecado de México. Ahora entiendes que cada vez que un mexicano miente, roba, tranza, se aprovecha, se corrompe, ¿qué está haciendo a esta nación? ¿Qué está haciendo? ¡La está degradando! Es como aquel que tira basura, ¿verdad? Dice, no, yo no tiro, nomás poquita. Pues nomás poquita contamina, suma, ¿a qué? A esa contaminación general. Pues lo mismo es en el asunto espiritual, si lo queremos ilustrar de esa forma. México necesita no que abonen a esa degradación, sino que abonen a esa justicia. ¿Amén? Bien. Número 3 y último, amada familia. ¿Cuántos están siendo entendidos de cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Quiero ver tu mano levantada, también señal de que no te me estás durmiendo. Tercero y último. Ya viste, un solo versículo. Ahora, no por esto traigo una lista de 14 versículos relacionados con lo que es esta justicia de una nación. Te los voy a leer y solo voy a utilizar el primero. Te los voy a dar como referencias. Si tienes tiempo en casa y quieres echarle, yo te recomiendo que lo hagas. Miqueas 6:8, Amós 5:24, Isaías 1:17, Isaías 58:6-10. Al final lo voy a volver a repetir todo para los que están tomando nota. Deuteronomio capítulo 28, Proverbios 11:10, Jeremías 23:3, Salmo 72, 12-14. Y bueno, el Nuevo Testamento también podríamos tener otros, pero me voy a limitar. Una vez más, lo leo para los que están tomando notas. Miqueas 6:8, Amós 6:24, Isaías 1:17 e Isaías 58, 6-10, Deuteronomio 28, Proverbios 11:10, Jeremías 22:3, Salmo 72 del 12 al 14. Con eso es suficiente. Ahora, ¿qué son todas estas referencias? De igual manera, referencias donde hay conexión de lo que la Biblia habla sobre la justicia de una nación, sobre este Tzedaka. Ahora, voy a utilizar solamente la primera referencia, Miqueas 6:8. ¿Por qué? Porque quiero que tú y yo podamos identificarnos. El pueblo de Israel, como te dije, que es el contexto particular de Miqueas 6:8, tuvo un llamado fundamental de parte de Dios. Es decir, los instó a que practicaran, ¿a que qué? Practicaran lo que Dios les llamó a hacer. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel se le dio la ley, es decir, conocía. Aquí hay algo bien importante que a veces tú y yo no damos por hecho. ¿Sabes quién va a ser responsable delante? Bueno, por algo tan importante, porque a ti y a mí se nos dio su palabra. ¿Estás conmigo? Y cuando se nos da algo, pregunta, ¿no se te hace responsable? ¿Mayormente responsable? Sí. Claro que sí. El pueblo de Israel, claro que era
responsable, que era llamado aquí, como te lo pongo, a ser un agente de justicia. La iglesia hoy tiene ese mismo llamado. Ve las palabras de Dios que le dice al pueblo de Israel, Miqueas 6:8, aquí lo tienes. De hecho, tú tienes que leer un poco del contexto para ver cómo Dios les dice, no, a ver, pueblo, no. ¿Por qué? Porque la tendencia era hacer lo contrario. Mira, si tú y yo pensamos, no, México, pues ahí lo que yo pueda hacer, no, ese es el no de Dios. O sea, no es así, no es de ¿qué yo puedo hacer como para que esto cambie? Mucho. Para empezar a creerle a Dios, su palabra, ¿cierto o no? Y dos, ejecutar eso que Él nos pide. Israel estaba en esta disyuntiva también. Sí. Y el Señor le dice, a ver, el Señor te ha dicho lo que es bueno. Pregunta, familia, a nosotros como su pueblo, como su iglesia, ¿el Señor nos ha dicho lo que es bueno? Sí. ¿No semana a semana venimos a recibir lo que el Señor nos enseña que es bueno? Sí. Y agrega el profeta, y lo que Él exige, dilo fuerte ahora conmigo, de mí. Claro, tú podrás decir, saber sin lugar a dudas qué es lo que Dios exige de ti. Si no lo sabes, deberías de saberlo, ¿cierto o no? Sí. Y aquí está. ¿Qué hagas? Familia, Y otra vez utilizo la referencia anterior, primeramente nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú tal vez en un pasado no sabías ni qué onda con la Biblia, ni sabías ni qué onda, como decimos, qué es lo que Dios, cuál era su plan, pero ahora ya lo sabes. Tómala. Y sabes, también tu espíritu, el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, da testimonio de eso. Tómala. ¿Qué estoy diciendo? Familia, sabes lo que tienes que hacer, porque eso es lo correcto. Familia, no nos hagamos. Haz lo correcto. Haz lo correcto. Pero nos encanta decirle, no, pero si le hago así, no sabrá, le queremos adornar. Haz lo correcto, punto. No, pero es que si le así, no será así como que un poquito de entre corrupción. Haz lo correcto, porque es lo que el Señor exige de ti. Y agrega, que ames, híjole. Algo que necesitamos profundamente, tener cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros ya esto es algo no siendo parte de nosotros, movernos con compasión? Y que camines, ¿cómo? Humildemente con tu Dios. Wow. Porque eso es, otra vez, el llamado de la iglesia. ¿Ser agentes de qué? De justicia. Analiza las otras referencias, no tengo tiempo para ver cada uno de ellos, pero es la misma crítica, por así decirlo, a una religiosidad vacía y a un llamado a acciones concretas. Familia, que no seamos conocidos porque tenemos una religiosidad vacía, que seamos conocidos porque realmente tenemos acciones concretas. Que defendemos al oprimido, que compartimos el pan con el hambriento, que ofrecemos refugio, que hacemos de la verdad de Dios un centro de adoración para hacer una justicia social. Familia, hay tanto trabajo en la congregación.
Hay tanto que hacer, amada familia, y no nos conformemos pensando que, como dije, ahí la llevamos. No, necesitamos seguir trabajando por traer la justicia a esta nación. Finalizo. En un país donde reina la injusticia, nosotros, la iglesia, debe ser, ¿se entiende ese término? Contracultural. ¿Qué quiere decir eso? Vivir en honestidad, rechazar la corrupción y defender al débil. ¿Por qué? Porque eso es traer la justicia, sedaca a una nación. Queremos que estas lamentables estadísticas cambien. Yo sí quiero, pero no van a suceder si yo sigo degradando mi país con mis acciones. La transformación de México no empieza con el Congreso. Mira, porque a veces pensamos, ¿verdad? No, ellos sí tienen que hacer tantas cosas, ¿verdad? Bueno, no solo ellos, ya te diste cuenta que tú y yo también. Ni no solamente en los palacios de gobierno, yo sé que ellos tendrán que rendir cuentas también a Dios y que claro, tienen que hacer mucho. Pero también sabes dónde empieza la transformación, ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo, la iglesia que somos tú y yo, cuando esta iglesia viva conforme a la justicia de Dios. ¡Pum! Un tremendo pues no sé ni siquiera cómo dejarlo así, pero impacto en mi corazón es el saber que Dios me está llamando a que yo practique su justicia en esta nación. ¿Tenemos tarea? ¿Tenemos tarea? Mucha. Me gusta la respuesta. ¿Cuántos deseamos realmente que México sea una nación? Otra vez. Engrandecida, no degradada. Bueno, la justicia de Dios es la única diferencia. ¿Nos ponemos en pie?